En estos últimos tiempos hemos vivido una serie de hechos que nos han hecho sentir sensaciones muy extrañas, casi inéditas en nuestra forma habitual de vida. Invasión, usurpación, violencia, muerte, vandalismo, descontrol. Es como si de repente un sismo anárquico se hubiese apoderado de esta sociedad. La falta de límites nos hizo suponer que el ejercicio lógico del poder no era materia ponderable para nadie. Las ocurrentes ideas de Max Weber, filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo del siglo XX, nació en el 64, 1864, murió en 1920, en una de sus obras, La política como vocación, dentro de toda su obra de sociología, definió que el Estado legalmente constituido es el que detenta el monopolio legítimo de la fuerza, teoría que después fue conocida como la tesis de Weber. El tema viene a cuento porque a pesar del raciocinio intelectual del autor y criticables o no sus argumentos, la única verdad es la que hemos vivido recientemente en nuestra Buenos Aires, otrora la Reina del Plata. Reina venida a menos, a poco que comprendamos los alcances de las actitudes expuestas anteriormente. Bajo el síndrome de pobreza y desamparo expuestos sin ambajes por aquellos que justificaban a los llamados ocupas, se apadrinaron las razones de los sin razón y se ocultaron las sin razones de los que efectivamente debieron hacer entrar en razones a los que pretendieron tener razón. Hoy y aquí y ahora vamos a intentar descifrar este sentido o contrasentido y ojalá podamos comprender su esencia, los aspectos psicológicos de todo esto que está ocurriendo. Entonces, este compromiso se lo derivo, se lo paso a la doctora Zaida Azaz. Gracias Un gusto, por estar. Luis. Difícil el planteo. Acuerdo muchas cosas que estás diciendo en la editorial y de pronto se me ocurrió pensar qué pasaba con esta gente que creía que tenía derechos y qué pasaba con esta otra gente que creía que los derechos eran de ellos. Y entonces otra vez, ¿qué pasa con esto de lo que es un Estado de Derecho? ¿Qué significa un derecho? Además de serlo en sí, es una responsabilidad que las personas niegan. ¿Cómo se puede pretender ejercer un derecho como ciudadano, como habitante del país, negando el derecho de otro? Y en una palabrita que dijiste por ahí, este Estado anárquico. Y este es un resultado, esto no es el inicio de nada. Es verdad que estos días uno está escuchando frecuentemente de que va a haber más de estos asentamientos, etc. Por supuesto que va a haber más, pero no es un fenómeno de mimetismo. Quizás en el método puede haber una suerte de hago lo mismo porque esto funciona. El asunto es el origen de todo esto. Vivimos en un país que a pesar de decir que es republicano, democrático, federal, tiene profundas inequidades. Y una de ellas pasa por una necesidad básica como es tener casa-habitación. Aquí hay un sujeto ignorado, que es el hombre común. El hombre que vive situaciones de estrés y de tensión todo el día, que está trabajando en lugares que no son los más apropiados para poder desarrollar cualquier tarea, muchísimo menos ser creativo. Son lugares en donde además hay remuneraciones muy bajas, o se está en negro, o todo política de subocupación dentro de las empresas. Con esto no estoy haciendo cargo a ningún sector en especial. Estoy diciendo que hay una situación de inequidad, de pobreza y de falta de cobertura de necesidades básicas que no están cubiertas por las políticas públicas que generó este fenómeno como puede haber generado cualquier otro. Este es muy importante. Y aquí, cosa interesante, apareció algo que tiene que ver con lo que algunas teorías más modernas dicen el empowerment, el empoderamiento. Estas personas entendieron que ellos tenían tanto derecho como otros a tener un lugar.
y fueron y ocuparon algo que no les era propio. Por supuesto, no les era propio. Es el Estado quien debe, como dice la teoría de Weber, el que imparte la justicia o aplica la norma en realidad. Esto es cierto, pero pasa lo mismo que con los pibes. Cuando los chicos discuten acerca de que si papá tiene razón o no tiene razón, es porque ya hay una ausencia de padre. Y nosotros vivimos en un país con ausencia de padre, digo, y con un fenómeno particular. Voy a tratar de explicarme en esto. El padre es el que pone la ley, no el látigo, no la fuerza, no la pelea. Es el que dice que esto se puede y esto no se puede. Es el que establece los bordes. Los límites. Exactamente. Que luego serán transgredidos o no. La creatividad es un principio de transgresión de estos límites, pero que de alguna manera facilita el ordenamiento. Nosotros podemos decir que teníamos, voy a decirlo con mucho respeto porque se trata de una figura que ha fallecido recientemente, un expresidente que jugaba el papel de un padre y de un líder autoritario. Cuando este padre desaparece repentina y abruptamente, todos los hijos quieren ese lugar. Por eso aparecen veladamente tantos caudillismos, voy a decir así, en el orden de lo político. Y en todos los partidos, no solamente en el partido que representaba, sino en los partidos de la oposición. Ahora todos quieren ser el padre, pero estamos en un periodo donde no hay padre, no hay ley, no hay orden. Más allá de que esto sea utilizado y haya especulaciones a favor de unos u otros, que siempre las hubo y las va a haber. Digo con esto que ahora los hermanos están peleándose para ver quién ocupa el lugar del padre. En general, algunos de ellos van a morir, digo, en esta contienda. Pero finalmente van a sobrevivir, porque es necesario que alguno sobreviva, si no colapse el sistema y todos se quedan sin nada. Con lo cual puedo decir que este es un momento de transición. Todos están peleados, todos quieren tener razón, todos quieren tener el poder, adjudicarse la verdad, adjudicarse la seguridad. Sí, la seguridad aparentemente solo la pueden brindar algunos pocos porque los demás no saben construirla. Y esta es la pelea entre hermanos. Todos quieren ahora ese lugar del padre. Y ese lugar del padre finalmente se resuelve, mato o muero. Y como no nos vamos a matar todos porque nos vamos a quedar sin nada, finalmente va a haber un reordenamiento. En tanto, ¿quiénes van a sufrir? Los que no tienen poder, los que están en esa situación de inequidad, los que carecen de todo. Y psíquicamente, además, han asumido, internalizado la creencia de este discurso del amo y el esclavo. Aquí no hay padre, pero hay amos, hay muchos. Yo pregunto, porque en todo este análisis que me parece muy inteligente, está faltando la palabra del respeto por la ley. Entonces, digo, frente a esta falta de padre que se puede dar específicamente en los que hacen a la convivencia, a los que hacen la política, esto es un poco la falta del padre, pero la gente, los ocupa realmente, no se detienen a pensar en todos estos aspectos que tienen que ver con notaciones psicológicas muy especiales, sino que están pensando en qué pueden, total, ¿qué va a pasar? Claro, total no hay ley. Exactamente. Bueno, porque el padre es la ley, ¿sí? Es una figura metafórica. Por supuesto. Y no existe, no se aplica la ley. Y no se trata de buenos o malos funcionarios judiciales, porque aquí también caemos siempre en este error de las personas. Corruptos habrá en todos los sistemas y en todas las profesiones y en todas las organizaciones. Aquí lo que han caído son las instituciones. No les es ajeno a estos ocupas de que no existen estas instituciones. Y entonces todo vale. Y si todo vale, ¿qué se impone? La ley del más fuerte. Es decir, una ley de un primitivismo desde Caín y Abel. Se repite la historia. En este sentido, entonces, uno podría pensar, ¿qué es lo positivo? Restablecer las instituciones, volver a ese juego de la ley. Y para ello hay que recuperar valores. Para ello hay que generar sistemas de equidad, sistemas donde todos puedan comer, donde todos puedan tener una vivienda, pero no graciosamente, a través de un proceso, porque esta es otra de las cosas que se da. Este posmodernismo, posglobalización, que hace que todo sea rápido, vertiginoso, exitoso, etcétera, hace que si yo quiero algo, lo quiera.
no tengo estructura de demora, es decir, no tengo paciencia ni espera para, no tengo incorporado o introyectado el esfuerzo para lograr algo, no tengo la aceptación de que a veces voy a poder y otras veces no voy a poder. Y esto ha sido algo, me parece que en los últimos tiempos, derramado desde el poder, voy a decir así. Porque si no, los padres no van y se agarran a las piñas con la maestra de la escuela. Porque acá todo lo que es autoridad está cuestionado. Pero lo peor que le puede pasar a la ciudadanía es esto. Porque es lo mismo que cuando los chicos mandan a los padres. Se los condena a la peor de las orfandades, a la mayor de las anarquías, a la mayor de los desequilibrios y se lo transforma en animales primitivos, en donde todo se resuelve según la violencia de la fuerza, del poder que en ese momento se detecta. Por eso, digo, este es un mundo donde hay muchos amos y muchos que pesquisan la posibilidad o quieren serlo. Frente a esto que vos estás diciendo y esta necesidad de poner los límites, de que tenemos esa necesidad de reordenamiento del sistema, de volver el respeto a las instituciones, ¿cómo se hace cuando no existe la conceptualización intrínseca en los gobernantes como para generarlo? Que no existe en los gobernantes, porque lo que existe son estrategias de poder y no estrategias que tengan que ver con la construcción de ciudadanía ni de nación. ¿Estamos hablando de democracia efectiva o no? La democracia es el mejor gobierno posible, pero no es el mejor. Y también tiene fallas y tenemos que aceptarlo esto. Lo que no podemos aceptar es que justamente no haya un orden jurídico que falle responsabilizando a aquellos que debiendo asumir su función no la cumplen. Un papá que abandona a sus hijos o que los hace ir por la calle mendigando o que los prostituye es un padre que debe ser sancionado. Un gobernante en cualquiera de los estamentos políticos que roba, que lo hace alegremente, que muestra su opulencia, su mejora, etcétera, con total desparpajo y sin ningún miedo a la sanción, como decía Chabrán, ¿no? Son inimputables en realidad, digo, también merecen la sanción. ¿Qué nos pasa como país? Que tenemos miedo de decir, esto no, aquí basta. Creo que una palabra que nos cuesta es esta, decir basta. Basta a aquellas cuestiones, no a esta suerte de flexibilidad que la debilidad que tenemos como seres humanos nos obliga a aceptarnos en las diferencias, en las miserias y en las grandezas que tenemos. Pero hay cosas que tienen que ser basta, sobre todo para aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar, construir y que así han juramentado hacerlo. Esto tiene que ver con un poco con lo que el viejo principio del derecho romano, dura lex sed lex. Sí. Ley al fin. Dura la ley, pero ley al fin. Acá no se aplica. Lo que pasa es que se cree que la ley es castigo, cuando la ley es amor y es cuidado. No, eso tiene Esa que es ver... la confusión. Claro. Esa es Esto la tiene que confusión. ver con lo que vos decías de la sanción. Dado un hecho que es ilícito, merece sanción y debe ser aplicada. No hay ninguna, claro, y bueno, pero si una criatura de 3 años quiere cruzar la calle, uno le dice que no, el chico llora. Y por ahí hasta nos sacude, nos muerde o nos tironea, hace lo que puede con sus fuerzas. Pero debemos saber que a veces el no es como el sí. Es más difícil el no que el sí, está claro. Y además ahora hay un sí muy elástico porque parece que conviene. Y en realidad no le conviene a nadie. Ni al que tiene el poder ni al que no lo tiene. Porque el que lo tiene le está abriendo el juego a un otro que también lo aspira. Por eso digo, esto es como tótem y tabú, es como la horda primitiva. El padre no está. Ahora, ¿quién va a ser el padre? Cuidado, porque el que ocupe ese lugar también va a ser devorado por el resto. ¿Y cómo se hace si no hay capacidad para hacer? Sí, capacidad existe. Yo creo claramente que existe una ciudadanía muy voluntariosa que trabaja en diferentes ámbitos políticos, no digo partidarios, desde el maestro de la escuela, el médico, el albañil que trabaja por un magro sueldo, etcétera, y que busca tener una ciudadanía diferente, un hogar, cuidar, que sus hijos mejoren en educación, en salud, etcétera. Hay mucha gente buena. No es la que sale en los noticieros, pero existe gente que tiene ganas de cambio. Tal vez
los que hayamos tenido la fortuna y la dicha de poder incorporar otros conocimientos, sea bueno que podamos vertirlos en esta sociedad. Y otra de las cosas que debemos nosotros sí reforzar, los que podemos y lo hemos hecho, es la educación. Porque a partir de la educación y la información, muchísima gente va a poder transformar eso que todavía nosotros no podemos ver como un verdadero cambio. Gracias por venir, Zaida, muy No, gentil. de nada, Luis.